El concubinato es la unión libre y duradera de un hombre y una mujer que viven y cohabitan como si estuvieran casados y que puede producir efectos legales. De esta definición hay que resaltar dos cosas. Primero, que en este caso no hablamos de un concubinato igualitario, sino que tiene que ser forzosamente entre un hombre y una mujer. Eso aquí en Jalisco. En la Ciudad de México sí existe la posibilidad de establecer un concubinato entre dos personas. Y la segunda palabra que nos llama la atención aquí es eh, puede. La palabra puede producir efectos legales, o sea que no siempre, no necesariamente. ¿De qué depende que produzca efectos legales el concubinato? De que se cumplan los siguientes requisitos. Primero, diferencia de sexo. Como ya lo mencionaba, tienen que ser un hombre y una mujer. Solo debe de existir una concubina y un concubinario. En algunos casos, en algunas indemnizaciones que se pagan, por ejemplo, por viudez, eh, pasa en ocasiones que se le niega la indemnización cuando existe más de una concubina. Entonces, pues esto es injusto, se le sanciona a una persona que no tuvo nada que ver con esa cuestión, o sea que existieran más de una concubina, sino que eso fue culpa de la otra persona, del concubinario. También aquí en esta parte es de resaltar la, la terminología que se utiliza para la concubina y el concubinario. O sea, lo correcto es decir concubinario, no concubino. Y esto pues nos habla un poco de la idea de beneficio. Por ejemplo, en un arrendamiento las partes son arrendador y arrendatario, o sea, con la misma terminación que concubinario. Donante y donatario, o sea, como que la persona que se beneficia tiene esa terminación. Entonces aquí en la terminación del concubino, que es concubinario, pues como que quiere dar la idea de que quien se beneficia pues es él, no ella. Pero para nuestro caso, para nuestra materia, no importa, podemos llamarle concubino. Ambos deben estar libres de matrimonio y sin impedimentos para casarse. El hecho de que no estén casados es porque no quieren, no porque no pueden. Entonces, si no pueden establecer un matrimonio, pues tampoco pueden establecer un concubinato. El concubinato es muy similar al matrimonio, es una figura equivalente, entonces casi todos los requisitos son los mismos. La relación debe ser permanente y duradera. Se entiende por permanente que no existan separaciones físicas por más de 6 meses, y duradera que esa relación dure 5 años sin hijos o 3 años con hijos. Que se traten y sean reconocidos como esposos. ¿Cómo se tratan los esposos? Pues así se deben de tratar los concubinos. Esto es, que públicamente se ostenten como esposos, aunque pues no van a andar siempre diciendo si lo son o no. Porque si ellos no se ostentaran públicamente como esposos, entonces estaríamos pensando que existe una situación ilícita. No es normal, no es lógico que dos personas que se quieren eh, no manifiesten eso públicamente, sino que lo escondan. Entonces, si lo esconden es porque hay algo indebido. Que habiten el mismo domicilio. Tal como en el caso anterior, la ley no va a proteger relaciones ilícitas. En este caso,
la ley no va a proteger relaciones informales que no tengan el compromiso, la responsabilidad. Si los concubinos cada quien vive en su domicilio, con esto demuestran una falta de seriedad y una falta de compromiso. Entonces el concubinato no va a proteger esas relaciones que, si bien son lícitas, no son comprometidas. Antecedentes. En el derecho romano existió el concubinato, que es una relación monogámica y duradera entre personas que no tenían el connubium, que era el derecho para casarse. Entonces eso les impidía celebrar legalmente la justa nupcia, que era el matrimonio legal. Los hijos nacían sui juris, que quiere decir su derecho, libres de la patria potestad. Esta parte podría parecer interesante, podría parecer buena, porque acuérdense que el que ejercía la patria potestad era el pater familia, que podía matar, vender, era dueño de todos los bienes de la familia. Entonces estar libres de esa patria potestad pues era como que muy bueno, pero no lo era tanto, porque eso le impedía aspirar a posiciones sociales como el del padre. No se establecía un parentesco con el padre, era su padre, pero no había un parentesco legal, y eso le impedía aspirar a su condición social, y también le limitaba a acceder a sus derechos civiles. Seguía en la condición de la madre. El contubernio era otra forma parecida al concubinato, que se establecía entre esclavos o entre un libre y un esclavo. Los hijos también tenían la misma situación que en el anterior, o sea, se nacían sui juris, libres de patria potestad, no parentesco con el padre, serían la condición de la madre. El matrimonio sine connubium, como su nombre lo indica, era entre personas que no tenían el connubium, pero sobre todo que eran extranjeros. A los extranjeros les llamaban peregrinos. En el derecho canónico el concubinato no existe, nunca ha existido y nunca va a existir, ya que la Iglesia solo reconoce al matrimonio que ha sido celebrado ante ella, autorizado por ella. Cualquier otra relación es pecaminosa y se van a ir al infierno. En China se permite la existencia de varias concubinas, las cuales tienen una calidad jurídica y social inferior a la de la esposa. Entonces aquí vemos una enorme diferencia con nuestra figura de concubinato, ya que se puede estar casado y tener varias concubinas. Entonces ya aquí se aparta un poco de la idea general del concubinato, más bien pues serían como esposas o como amantes. En España al concubinato se le llamó barraganía. Alfonso X el Sabio, que era muy abusadillo, por eso le llamaban así, el Sabio, en la ley de las 7 partidas establece los requisitos que ya vimos antes. ¿Por qué? Pues porque ve que la gente ya no se quiere casar en un país muy religioso y muy conservador como es España. Entonces Alfonso X se le ocurre poner los requisitos, poner ese nombre feo, esa era la idea, que se escuchara feo, y a las personas que intervenían en la barraganía, pues uno era el barragano y la otra era barragana. Entonces pues obviamente era despectivo, y la finalidad era pues disuadir a las personas que optaran por esa figura. Derechos y deberes que se derivan del concubinato. Derecho a heredar. En la Ciudad de México, en Jalisco, en Morelos, se tiene derecho a heredar. El concubino supérstite pues hereda al otro, al fallecido,
sus bienes a falta de testamento en sucesión legítima. Juan y Juana se unen en concubinato y duran en una hermosa relación durante 4 años, 364 días, y muere Juan a las 11:30 de la noche. No tienen hijos, no tienen testamento. Dicho de otra manera, le faltó media hora para completar el plazo. ¿Quién va a heredar? ¿Juana? No. Juana no hereda nada. Es más, como si nunca hubiera existido el concubinato. De hecho, nunca lo existió. Entonces aquí vemos de una manera muy dramática la importancia del plazo. Le faltó media hora y no tiene derecho a nada. Derecho de alimentos. En la Ciudad de México se tiene derecho a recibir alimentos durante el concubinato y después. En Jalisco no existe el derecho a recibir alimentos, solamente la sucesión testamentaria está obligada a dar alimentos al concubino supérstite. Patrimonio de familia. Se tiene derecho a constituir el patrimonio de familia tanto en la Ciudad de México como en Jalisco. Presunción de paternidad. Se entiende que son hijos de los concubinos los que nacen después de 180 días de iniciado el concubinato y dentro de los 300 días posteriores a la disolución del concubinato. Se entiende que son hijos de los concubinos. En la Ley Federal del Trabajo, los concubinos tienen derecho a la indemnización por muerte a falta de la esposa. En las leyes que vamos a ver a continuación, en todas ellas se establece a falta de la esposa. Y eso es bueno que no lo diga, pero pues se sobreentiende. Si hay esposa, no hay concubinato. En la ley del IMSS y del ISSSTE se tiene derecho a recibir atención médica, pensión por muerte, accidente de trabajo, recibir el fondo del SAR, todo ello a falta de la esposa. En la ley del ISFAM, que es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se considera la concubina familiar y tiene derecho a recibir haberes de retiro, pensiones y compensaciones, recibir fondo de trabajo. Aquí es curioso que esta ley considere a la concubina como familiar. ¿Por qué es curioso? Porque si las leyes civiles no consideran a los concubinos como familiares, de hecho los esposos no se les considera familiares, pues mucho menos a los concubinos. Entonces esta ley, que es de seguridad social, que invade el ámbito civil, no le corresponde regular el estado civil de las personas y considera familiar a la concubina. Entonces se excede pues esta ley. Lo bueno es de que lo que se establece en esta ley pues nada más tiene efectos internos, no puede tener efectos generales. En la ley agraria se establece el derecho del ejidatario de designar sucesor de los derechos agrarios a su concubina. Tiene derecho a designarla sucesor. Y la concubina tiene derecho a participar en la sucesión legítima a falta de la esposa. En Jalisco existe una regulación limitada y dispersa. La presunción de paternidad está, por ejemplo, en el 513, el patrimonio de familia en el 778, la sucesión de los concubinos en el 2941, la obligación alimentaria de la sucesión testamentaria en el 2984. O sea, no existe un capítulo especial para el concubinato, sino que lo que se refiere a esta figura está dispersa en todo el código. Y el problema es que, por ejemplo, lo que dice el 513 para la presunción de paternidad nada más debe ser aplicado para ese capítulo, no debe de tener efectos generales. Igual en el 778, lo que dice para el patrimonio de familia, pues nada más se debe de aplicar para ese capítulo, no tiene efectos generales. Y en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Pues se le da esos efectos generales de manera indebida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues crear
un capítulo especial en el Código Civil para que se pueda tener ese efecto general. En la Ciudad de México existe en el Código Civil un apartado especial destinado al concubinato, o sea, sí existe un capítulo. Este está en el artículo 291 bis al 291 quintos y establece qué es lo que se entiende por concubinato, lo define y establece que es a los 2 años o cuando haya hijos. Cuando existan varias concubinas, el que actúe de buena fe puede demandar daños y perjuicios al otro. Este es el caso que les comentaba hace un momento de que es injusto que las concubinas tengan que pagar por una acción indebida de parte de su pareja que tuvo varias concubinas y por ese hecho se les está sancionando. En este caso, las que actuaron de buena fe pueden demandar al otro por daños y perjuicios. Se aplicarán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, con la salvedad de que la familia no tiene ni derechos ni obligaciones. Es el matrimonio el que tiene derechos y obligaciones. Entonces, lo que trató de decir el legislador de la Ciudad de México es que se aplicarán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio, pero aclaro, no lo dijo de esa manera. Se tiene derecho a sucesión y alimentos en este Código de la Ciudad de México. Al cesar la convivencia se tiene derecho a recibir alimentos por un periodo de tiempo igual, o sea, una especie de indemnización por el tiempo que duró el concubinato. Si el concubinato duró 2 años, se tendrá derecho a recibir alimentos durante 2 años después de terminado. En el estado de Hidalgo se le da un tratamiento muy similar al matrimonio y así lo señala expresamente el código. Existe un libro especial en el registro civil, o sea, ustedes van a la oficialía del registro civil y pueden celebrar un matrimonio o un concubinato. Existe un divorcio por mutuo consentimiento y por separación del hogar por más de 6 meses para el concubinato. En este estado, la manera en que se maneja el concubinato pues anula la finalidad que tiene esta figura, ya que el concubinato, su finalidad es rescatar a las parejas que no se quisieron someter a la legalidad y los rescata mientras van por un lado tratando de sacarle la vuelta, por el otro lado va el concubinato y al determinado tiempo se encuentran y les regala sus derechos y obligaciones. Entonces, en el estado de Hidalgo, un concubinato que nunca se registró, se inscribió en el registro civil, pues nunca va a tener la posibilidad de surtir sus efectos porque solamente se reconoce a los concubinatos registrados. Y de hecho va en contra pues también de toda lógica. Las personas que no se quieren casar pues simplemente es porque no quieren ir al registro civil. Entonces, ¿cómo es posible que vayan a ir al registro civil a inscribir un concubinato si no quisieron ir a inscribir un matrimonio? Las personas que se unen en concubinato, pues la verdad nada más buscan evadir los derechos y obligaciones, pero al determinado tiempo los consiguen con esta figura del concubinato. Afortunadamente, en este estado ya fue modificada esta situación y el concubinato se maneja como debe de ser, como una figura que va al rescate de aquellas familias que no se han querido someter a la legalidad y les concede derechos y obligaciones. En los estados del país, en los diferentes estados de nuestro México, existen diferentes tratamientos para el concubinato. En algunos estados, por ejemplo en Chihuahua, Zacatecas, Tabasco, Yucatán,
pues prácticamente no se le confieren derechos y obligaciones a los concubinos. Hay otros estados, en la mayoría, donde sí se respetan esos derechos y obligaciones. Afortunadamente, estos mismos que señalo que no confieren derechos y obligaciones, ya en la actualidad han ido modificando sus códigos para reconocer esta figura y concederles derechos sobre todo. Para acreditar el concubinato, en caso de no existir conflicto, o sea, de manera voluntaria, de mutuo acuerdo, pueden acudir en la vía de jurisdicción voluntaria. Esta vía, no hay pleito, no hay demanda, simplemente se presenta la solicitud, se acreditan los requisitos y el juez decreta la existencia del concubinato. En forma incidental dentro del juicio sucesorio, una cosa que demora los juicios sucesorios, que los hace muy largos, es precisamente los incidentes que se desahogan dentro del juicio. Casi siempre es para acreditar los apellidos que varían del difunto a los herederos. Entonces se desahogan muchos incidentes, pequeños juicios dentro, para acreditar esas circunstancias. En este caso, pues sería promover un incidente para acreditar el concubinato, se acreditan los requisitos y el juez lo decreta. Este decreto dentro del juicio sucesorio nada más tendrá efectos para el propio juicio, no tiene efectos generales. En cambio, si existe conflicto, se tendrá que acudir a la vía civil ordinaria, que es la vía del pleito. Ahí se va a demandar uno al otro, se van a acreditar los requisitos y el juez en sentencia va a decretar la existencia del concubinato. ¿Se acuerdan de Flor? Aquella hermosa mujer que vivía en un pequeño pueblito de los Altos de Jalisco, que se iba a casar y le cancelaron la boda. Pues viendo que no se iba a casar en ese pequeño pueblo, decidió mudarse a otro pueblito de los Altos de Jalisco. Ahí llegando, se encontró con una persona, un sujeto grandote, fornido, robusto, bien presentado. Se enamoraron y sí le cumplió y se casaron. Pero ya una vez casado se dio cuenta de por qué estaba tan fornido, robusto aquel sujeto. Practicaba todo tipo de artes marciales, karate, judo, taekwondo, hapkido. Y eso no era malo, sino que la utilizaba ella como sparring. La azotaba contra el piso, la pared, el techo. Entonces la pobre de Flor sale huyendo y se traslada a otro pueblito, a un tercer pueblito de los Altos de Jalisco. Ahí, cuando llega también, precisamente en la plaza, se encuentra con un sujeto delgadito, flaquito, poco pelo, de lentes redonditos, pues una persona muy sencilla, de nombre Filemón. Se ven, se enamoran y pues lo que le encanta, lo que le enamora a Flor, pues es que es muy atento, es muy educado. Todo lo que le falta le sobra en atenciones y en cuidados hacia ella. Tan es así que cuando se suben a su carrito, un Bocho 69, viejito, le abre la puerta. Así de amable es. Bueno, lo que pasa es que también cuando abre la puerta se cae y hay que volverla a acomodar porque queda caída. Entonces, pues se enamoran y empiezan una bonita relación durante muchos años. El amor hace que Filemón se inspire, no tenía nada. La verdad es que estaba prácticamente en la calle, pero el amor le inspira y se va a las parcelas a recoger la pastura que dejan tirados los que la cortan
y la empieza a vender ahí en su casa, en la cochera, y le va bien. Tan le va bien que al poco tiempo renta una gran bodega enfrente de su casa y ya establece formalmente una forrajera. Le puso Forrajera La Flor en honor a su querida mujer. Sigue esforzándose, sigue trabajando muy duro y empieza a establecer sucursales en los lugares donde había estado La Flor y que le había ido mal. Va al pueblito donde se casó La Flor y ahí establece una sucursal. Va al primer pueblito donde no se casó y establece otra sucursal. O sea, una especie como de venganza. Actualmente está lleno los altos de Jalisco con forrajeras La Flor. Algunos nombres han sido cambiados por seguridad de las personas. Lamentablemente, un buen día fallece Filemón. Se muere sin hijos, sin testamento. Y ahora la duda es, ¿quién se va a quedar con todos los bienes de Filemón? Todas las bodegas, todo el dinero. Y el bochito que ya lo arregló, ya lo pintó, ya le arregló la puerta. ¿Tú qué opinas? ¿Quién se va a quedar con todo? Contesta en la plataforma, en el espacio indicado para ello.